Mi obra está aquí expuesta en Espacio Monitor, en los galpones en Los Chorros. La exposición la llamé Angulares, pues normalmente yo venía trabajando con ángulos ortogonales, que son los ángulos de 90 grados nada más. Y en esta exposición incluí las diagonales, o sea, ángulos agudos y ángulos obtusos que hicieron variar muchas cosas en mi trabajo. Todo dentro de una ortogonalidad, o sea, cada línea diagonal o cada objeto diagonal, excepto en una obra, están incluidos en unos elementos que son cuadrados con rectángulos exteriores, ¿no? Esta pieza en la que estoy adentro de ella es una pieza donde reúno más las dos características que he venido trabajando. El arte yo siempre lo he trabajado para incluirlo en la arquitectura, pero siempre, como dije antes, como dije en algún momento, hice arquitectura con alguna pieza de arte. Pero mi idea es que con el arte hago arquitectura. O sea, yo estoy aquí en este momento en un recinto interior de este espacio que también puede ser visto desde fuera y es, como digo, la línea en donde camino, que está de un lado el arte y del otro la arquitectura. O, por ejemplo, en este momento yo estoy dentro de la arquitectura, pero rodeado de arte, ¿no? Esa es la descripción de esta pieza. Las llamo columnas angulares porque su base es un ángulo recto. Ella mide 1,10 m por 1,10 m y la suma de tres elementos son 3,30 m, por eso llega a esta altura. Y es para colocar en un sitio, por supuesto, de una interior de gran altura, en alguna casa o en algún edificio, y poder convivir con ella, e ideal poder pasar por dentro de ella para aprovecharla. Esta pieza yo le llamo hexaedros. Un hexaedro en este caso es un cubo. Los hexaedros pueden ser de muchas formas, con tal de que tengan 6 lados. Entonces mi definición fue geométrica. Todo el trabajo de esta exposición se basa en la geometría, que es una parte de las matemáticas que es la que sí comprendo y con la que sí trabajo, ¿no? Son 36 cubos que están alineados, 6 en vertical y 6 en horizontal, entonces la multiplicación es eso. Y el material, digamos que es elaborado por mí, porque es hecho a partir de la superposición de capas de MDF, que es un conglomerado de acerrín de pino, y las dos más oscuras son 2 tonos de cartón piedra, que es otro conglomerado de otros acerrines, pero teñidos de color en la fábrica. Entonces la superposición me da todas estas líneas con las que yo juego en distintas posiciones. Como ven, todas están ordenadas en la misma situación, porque si fueran desde aquí estaría otra. Pero luego después a cada uno le hice un corte. Estas tienen 3 tipos de corte. Hay unos triángulos que son triángulos isósceles, como son estos. Hay otros triángulos que son triángulos equiláteros, como son estos, que entonces tienen los 3 lados y los 3 ángulos iguales. Y con ellas voy jugando dentro de la rigidez, digamos, que me impuse de que todas las líneas fuesen horizontales, todas las verticales estuviesen aquí. Entonces, aunque esto no es aleatorio, la ubicación del triángulo, algunos conversan entre ellos, otros hablan solos, otros dan nada más el frente hacia el lateral, como estos, por ejemplo, y entonces ahí se crea esa diversidad. Esta pieza que tengo detrás de mí, la llamo Paralelepípedos, es una de las últimas piezas que hice, quizás la penúltima para esta exposición, y en ella logré muchas de las cosas que yo quería decir, digamos, ¿no? Era trabajar triángulos con suavidad. Mucha gente piensa que los triángulos son agresivos. Trabajar triángulos con suavidad dentro de unos paralelepípedos, como es la forma exterior del volumen, y luego después relacionarlos unos con otros. En este caso solamente corté la superficie, no llegué al interior, o sea, no se ven como en los hexaedros lo que sucede adentro de la pieza, sino son nada más sus relieves, que al caerles la luz va
definiendo la pieza. La luz es un factor muy importante en esta pieza, la iluminación. Y ellas terminan siendo como unas especies de escritura cuneiforme o algún tipo de letras de algún alfabeto desconocido, pues que no fue esa la intención, pero ese es el resultado. Están solamente cortadas por el frente, por detrás no están cortadas. Habrían otras que podrían estar cortadas por todas partes, pero esta es así. Y además, una de las cosas que me gusta es que para mí transmite mucha serenidad, mucha tranquilidad. Un consejo práctico, bueno, estudiar mucho, leer mucho, tener claros conceptos de la historia y de la vida, porque quien tiene, como dice el maestro poeta Rafael Cadenas, quien no tiene un buen vocabulario y un buen bagaje intelectual no piensa. Entonces, primero, pensar. Luego, después, viene la labor manual o la labor creativa a desarrollarse a partir de ese pensamiento, ¿no? Que uno a veces siente, bueno, solo carpintería, no, pero de ahí van saliendo cosas, solo cerámica, no, de ahí van saliendo muchísimas cosas, sobre todo uno sabiendo cómo han hecho otras personas el trabajo, qué han dicho las otras personas con ese material o con esa disciplina. Yo diría que es eso, o sea, mira, culturizarse más, siempre uno puede más, porque uno no lo abarca todo, y luego después trabajar fajados, trabajando. Esta pieza, que es una de dos, que yo las llamo vigas magníficas, son vigas porque es, digamos, como mi manera de extraer de una construcción una viga y destacarla y ella trabajarla de alguna otra manera. Entonces es un elemento arquitectónico o ingenieril también de construcción que yo después lo intervengo con arte. Entonces un paralelepípedo, en este caso mide 3 metros de largo por 40 y 20 centímetros y son de las piezas más sencillas, en cierto modo, que tengo en la exposición, porque a lo largo de un trayecto muy largo de material, suceden pocas cosas, ¿no? Pocas cosas grandes, de gestos importantes, pero también hay muchas cosas pequeñas, como son todas estas líneas, que es lo que yo logro al cortar el contraenchapado y ponerlo de frente. Y luego después están estos triángulos extraídos de las piezas que son, digamos, los elementos contundentes. Los contundentes son, además de ellas, la misma forma de la pieza. Para hacerla, que además es algo delicioso de hacerlo y de verlo hacer y de explicarlo, partí con una sierra circular portátil de 40 centímetros de diámetro que alcanza a cortar 16 centímetros. Al ponerla inclinada en este sitio, la sierra alcanzaba a cortar 11 centímetros en este sentido, y así fue, en el sentido horizontal superior y luego después en el vertical. El resto del corte fue hecho a serrucho, a mano, y luego después hubo un lijado de la pieza para lograr que este plano fuese el mismo. Y lo interesante de este corte así agudo es que, fíjense, plano son estas líneas horizontales, luego después aparecen a cierta distancia y luego después estas otras distancias, luego después otras a más distancia y después vienen unas líneas verticales que se contrarrestan con las que están adentro también, que tienen otro color. Y cuando uno toca esto, porque una cosa es que mi obra es para tocarlas, definitivamente, con los ojos y con las manos, este filo que está aquí, que es casi como un filo de cuchillo, a mí me parece que es una de las cosas más deliciosas que tiene la pieza. Y yo creo que todo demuestra esa Venezuela que todos queremos, que a veces sentimos que se nos escapa de las manos o que nos la quitan. Y bueno, esto es una muestra conjunta, galpones, galería, curadores, propietarios y artistas, de que Venezuela es posible de otra manera que no es la que se nos está expresando ahorita. Y además, creo que es bien importante que se vea que en este momento se están haciendo obras importantes.